La leyenda nos cuenta que el coronel Fawcett desapareció en el Amazonas buscando la ciudad perdida, Zeta. Las ruinas de una antigua civilización avanzada que, según afirmaba, serían descendientes de los atlantes. ¿Y si le dijera que Fawcett tenía razón? Que esas ruinas existen y esconden el mayor misterio del Amazonas. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Durante la conquista de América, las leyendas de misteriosas ciudades perdidas, llenas de riquezas y misterios, inspiraron a los exploradores. La Sierra del Plata, una montaña legendaria llena de oro y plata, que estaría gobernada, y fíjense qué curioso, por un llamado Rey Blanco, y que posteriormente resultaría ser el Potosí. El reino perdido de Paititi, entre Bolivia y Brasil, o la mítica ciudad de los Césares, o Trapalanda, que estaría perdida en algún valle cordillerano entre Argentina y Chile, fundada en un pasado remoto por inmigrantes europeos, llegados previo a la colonización. O la más famosa de todas, El Dorado, una ciudad que, como su nombre indica, estaría hecha exclusivamente de oro. Y la que nos convoca hoy, la misteriosa ciudad perdida, Zeta. El protagonista de esta historia es el teniente coronel, arqueólogo y explorador Percival Harrison Fawcett, quien trabajaba para la prestigiosa Royal Geographical Society, por la que constantemente viajaba para cartografiar América. Incluso actuó como árbitro por la disputa fronteriza entre Bolivia y Brasil del río Hart de 1906. Pero además, y pocos saben esto, era un ocultista y pertenecía a la Sociedad Teosófica, una religión y corriente filosófica que buscaba básicamente encontrar una rama común entre todas las religiones y mitos globales. De hecho, su hermano Edward Douglas, además de budista y de haber recibido el Pansil, los 5 preceptos o código ético budista, llegó a trabajar junto a Elena Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, y colaboró con su mano derecha, el coronel Olcott, incluso publicando en la revista de ocultismo Lucifer. Quizá ese amor por el misterio haya sido mandato familiar, ya que ellos provenían de la India. Incluso me resulta curioso el nombre de nuestro protagonista, Percival, como Parcival, aquel miembro de la mesa redonda de la corte del rey Arturo que buscaba el Santo Grial, y que de hecho dicen que cruzó el océano desde Inglaterra hasta llegar a la lejana tierra de Argentum. Pero eso es tema para otro video. Dejémonos de irnos por las ramas y centrémonos en Percy Fawcett, quien en sus 7 expediciones por América entre 1906 y 1924 logró documentar extrañas criaturas criptozoológicas que causaron la burla de sus colegas. Contaba que alguna vez se topó con una anaconda de 19 metros, que superaría por mucho a la de 12 metros descubierta en Perú en 2014. Pero también describió una especie de perro con apariencia felina, que recuerda bastante al perro fantasma del Amazonas, descubierto recién en 1984.
También dijo haber avistado una gigantesca araña o apasauca, de la que por suerte no tengo información ni pienso buscarla. Y finalmente, habló de unos perros de 2 narices, que como ven en este artículo de la BBC de 2007, fueron descubiertos por la zona del río Xingú, en Bolivia, una zona de la que hablaremos mucho hoy. Tal vez el equivocado no fue Fawcett, y sí sus colegas por haberse burlado, pero continuemos. Fawcett estaba muy interesado en las leyendas locales, quizá motivado por su formación teosófica. Él estaba convencido que aquellas historias de ciudades perdidas guardaban un origen real, y que el Amazonas escondía una antigua civilización antediluviana. Algo que al parecer era compartido por su círculo íntimo, que estaba formado por unas personalidades muy curiosas e interesantes. El escritor Rider Haggard, fundador de la rama de mundos perdidos en las novelas de aventura. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, y quien se basó en las historias de Fawcett para escribir justamente, y noten este patrón, su novela El Mundo Perdido. Y además, el célebre explorador Theobald Mahler, un pilar del redescubrimiento de la cultura maya, y a quien le demos por ejemplo esta foto del templo de Kukulcán. Y quiero hacer un punto acá. ¿No les recuerda este grupo de amigos, de colegas, a por ejemplo el círculo de Lovecraft? Ese círculo de escritores que relataba el horror cósmico y que moldeó el mito de Chulú, donde mezclaban la mitología antigua, el ocultismo y extraños seres pretéritos, quienes misteriosamente ubicaron la prisión submarina de Chulú, uno de los seres más peligrosos de su mitología, en el exacto lugar donde décadas después se captó el bloop, un misterioso sonido gutural jamás captado ni antes ni después, y del que no tenemos explicación, del que ya hablé en mi Instagram, y quizás, si lo quieren, podría explayarme en un video. Pero también me recuerda a la Sociedad de la Niebla, aquella sociedad secreta de la que muy poco se sabe, pero reuniría escritores como Julio Verne, Alejandro Dumas y Víctor Hugo, quienes realizaron novelas proféticas con extraña precisión, como si conocieran el futuro. Mientras que este, llamémosle, círculo de Fawcett, estaba muy interesado en los mitos y leyendas de antiguas civilizaciones avanzadas antediluvianas, y al parecer, como verá hoy, algo de información privilegiada tenían, ya que algo descubrieron. Pero retomemos la historia. El coronel Fawcett llevaba mucho tiempo estudiando y recopilando datos sobre estos mitos, hasta que un día llegó a sus manos su santo grial, el manuscrito 512, un manuscrito de 1753 que aún hoy permanece guardado en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y que se lo dejaré en mi Twitter como PDF, que relataba cómo unos bandeirantes o aventureros portugueses descubrieron unas misteriosas ruinas en medio del Amazonas, pertenecientes a una civilización altamente desarrollada, una ciudad ubicada en la ladera de una cordillera de unos montes que brillaban como la esmeralda, ruinas de corte grecorromano, por las que solo se podía acceder por un camino empedrado decorado con 3 arcos clásicos, que tenían tallado un lema en un idioma desconocido. En el centro de la ciudad había una plaza que en medio tenía una enorme columna de piedra negra
y en su cima la estatua de un hombre con su brazo extendido señalando al norte. Y además de las casas, muy avanzadas para la época, habían palacios y templos, que en algunos aún podían distinguirse imágenes en sus relieves, como cruces y coronas, como dejaron documentado en el manuscrito. Cerca del complejo, cuentan haber descubierto una cascada junto a unas cuevas que misteriosamente estaban tapiadas con una enorme losa. Algo que nos recuerda a la entrada de la ciudad subterránea de Derinkuyu, ¿no? Y esa enorme piedra circular que tapiaba esa entrada. Y finalmente, el relato culmina cuando los bandeirantes se toparon con una canoa con dos personas blancas vestidas a la europea, según relatan, que estarían huyendo de esos bandeirantes, como si para esa época aún quedaran algunos habitantes de esa extraña civilización. El manuscrito 512 convenció a Fawcett de sus sospechas. El Amazonas escondía una misteriosa ciudad perdida, a la que nombró Ciudad Perdida Z, como si este fuese el último misterio. Incluso cuenta que tenía pruebas de momias, pergaminos y hasta láminas cinceladas pertenecientes a esta cultura. Además, su amigo Rider Haggard le habría obsequiado esta extraña estatuilla de basalto negro de 25 centímetros, que le habría pertenecido a esta cultura, que el coronel Fawcett aseguraba que eran descendientes de los atlantes. Y así programó su primera expedición para 1913, que debió posponer por el comienzo del primer conflicto mundial. Pero hagamos un punto acá. Estas cuevas ocultas, las láminas cinceladas y estas estatuas negras de basalto, ¿no les recuerdan a algo? ¿Recuerdan la historia del padre Crespi y la cueva de los tallos? Fíjense en estas reliquias. Se parecen, ¿verdad? ¿Será que el padre Crespi en Ecuador y Fawcett en Brasil descubrieron los restos de una ancestral cultura avanzada antediluviana en tierras americanas? Todo se vuelve cada vez más interesante, ¿verdad? Finalmente, la primera expedición pudo realizarla en 1921, guiado por el manuscrito y el testimonio de un ex cónsul de Río de Janeiro, quien aseguraba haber visto aquella ciudad perdida Z. Y así, luego de recopilar información y conocer el terreno, organizó la expedición final en 1925, que curiosamente fue financiada por un misterioso grupo llamado The Globe o El Guante, del que poco, por no decir nada, se conoce. Partieron junto a su hijo Jack y un amigo de su hijo, Raleigh Rimmel, el 20 de abril, sabiendo que aquella ciudad se encontraría en algún lugar del Mato Grosso, a orillas del río Xingu, asegurándoles misteriosamente a sus familiares que si no volvían, no los busquen. Y así fue, jamás volvieron, y nunca se supo qué les ocurrió. Sobre su final hubo varios rumores. Hay quien dice que fueron atacados por tribus hostiles, otros que Fawcett habría perdido la memoria y terminó liderando una tribu de caníbales. Y así nadie pudo acercarse a retomar el contacto. Luego apareció un tal Villas-Boas, quien decía tener los restos de Fawcett, algo que su hijo negó, pero Villas-Boas aseguraba que lo hacía solo para seguir lucrando con los libros de su padre. Finalmente, se descubrió que el hijo tenía razón, ya que esos huesos no le pertenecían a Fawcett.
Y luego está la teoría de The Guardian, plasmada en este artículo de 2004, donde aseguran que Fawcett habría fundado en la selva una comuna basada en los principios teosóficos. Sobre Fawcett no se supo más nada, pero puedo asegurarles que aquella ciudad perdida Z es real. A principios de la década del 2000, en la cabecera del río Xingu y en las coordenadas que le muestro en pantalla, el arqueólogo Michael Heckenberger descubrió las ruinas de Kujiku, un complejo de más de 20 pueblos y aldeas, ocupando un área de unos 20.000 kilómetros cuadrados, y donde entre el 520 y el 1600 habrían vivido 50.000 personas. Se desconoce qué terminó con esta misteriosa civilización, aunque se presume que habría sido enfermedades traídas por los europeos, que si bien no tuvieron contacto directo con esta civilización, sí lo habrían contagiado los comerciantes de la zona. Pero lo que sí se sabe es que Kujiku era una civilización absurdamente adelantada para su época. Las ciudades tenían forma de círculos y estaban rodeadas por fosos defensivos. Una distribución puramente atlante, ¿no? Y si bien dista mucho del carácter greco-romano que relata el manuscrito 512, sí habrían realizado prodigios arquitectónicos, como puentes que cruzaban el Amazonas, canales navegables que unían pueblos, presas y estanques para el cultivo de peces, y hasta hay quienes dicen que serían en parte responsables de la Tierra Preta, la magnífica Tierra Negra del Amazonas, increíblemente fértil y también extraña, ya que solo se encuentra en la cuenca del río, muy diferente al suelo rojizo y poco fértil de la Amazonía, pero que tal vez tenga algo que ver con el mítico lago Parime, un lago gigantesco que habría sido formado en un pasado remoto por el desborde del río Amazonas. De hecho, en Brasil hay varios misterios interesantes, partiendo por su nombre, Brasil, del que hay discrepancias del origen, pero que a mí me recuerda a la isla mitológica Jai Brasil de los mitos británicos, la Atlántida británica. Por otro lado, y siguiendo la cuenca del Amazonas hasta su desembocadura en el Atlántico, encontramos la isla de Marajo, donde existen pruebas de una civilización avanzada precolombina, la cultura marajoara, donde además encontramos el Rego Grande, el Stonehenge brasilero, un centro astronómico megalítico basado en equinoccios y solsticios, del que hasta ahora no se sabe quién lo creó. O más al sur, cerca de Recife, encontramos la Piedra de Ingá, que tiene unos misteriosos petroglifos tallados, donde según algunos investigadores se describiría casualmente una nueva versión del diluvio universal, y en un idioma muy parecido al hitita, hablado en Turquía en el 2 a.C. ¿Recuerdan lo que hablamos en el último video, verdad? De hecho, y volviendo a los amigos de Fawcett, entre ellos destacamos a Theobald Mahler, a quien, además de lo que ya hablamos, se le atribuye el descubrimiento de este friso, donde vemos a un navegante escapando de un cataclismo y a su alrededor gente ahogándose, mientras de fondo se derrumba un templo tras la erupción de un volcán. ¿Será esta otra referencia al gran diluvio? ¿Otra representación del mito atlante? ¿Será que los pobladores del Amazonas descienden de los sobrevivientes de aquel cataclismo? ¿Qué sabía el círculo de Fawcett?
Nuestra historia es muy diferente a lo que nos contaron, y en el pasado existieron civilizaciones avanzadas que por alguna razón prefieren mantener en el olvido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.